voy a hablarles de ovnis a mogollón. Yo no sé cómo sería... Bueno, El huevo frito es un tributo a un libro que llevaba precisamente ese título, de Aurelio Moreno y José Luis Martín, que fue el primer libro de humor que se hizo respecto al tema de los ovnis, pues allá en la década de los 80, en 1984 concretamente. Fue un libro editado por Planeta y abordaba el tema de los platillos volantes desde esa perspectiva, llamémosle, humorística. Y yo no sé cómo sería en los años 60 el tema de los ovnis, porque yo nací en el año 67, por eso peino canas, pero sí sé que estamos viviendo un momento singular dentro del tema ovni, momento singular en lo que respecta a la información del fenómeno ovni, pero también en cuanto a su fenomenología. Y esta conferencia intenta rendir tributo a esa cantidad ingente, a ese mogollón de avistamientos que en lo que va de año nos viene obsequiando el fenómeno. Todo se empezó justo al principio de 2023. No es que haya una tormenta, esto que estáis viendo sucedió el día 3 de enero de 2023, no en Ucrania, sino en un pueblo de Rusia que se llama Rostov, cuando el gobernador subió precisamente este vídeo y este otro que veis a la izquierda de vuestra pantalla, que muestra precisamente que habían abatido lo que denominaron objeto volante no identificado. Claro, uno piensa que tratándose de una zona en conflicto, porque estamos hablando prácticamente de la frontera con Ucrania, muy probablemente lo que captaron estas imágenes pues pudiera ser un misil que hubieran lanzado los ucranianos o un dron de estos suicidas que los ucranianos han utilizado en tiempos más recientes. Pero el día 3 de enero no habían drones ucranianos sobrevolando la región y se decidió abatir este objeto, que al día siguiente, es verdad, se recuperó una parte del misil que había abatido a este objeto, pero sin embargo no trascendieron ninguna imagen, ninguna información, nada en absoluto de lo que habían hecho explosionar en el cielo de Rusia. Y es muy curioso porque un diputado de la Duma, meses más tarde, cuando se abatieron esos ovniglobos en Estados Unidos, estableció una relación entre los sucesos, es decir, que existía una especie de miedo compartido en ambos países. Como sea, 2023 empezó el año con importantes novedades en lo que respecta a los no identificados. Este informe que estáis viendo aquí, que se entregó al Congreso, el Congreso estadounidense, el 12 de enero, tenía que haber sido entregado para Halloween, es decir, el 31 de octubre. Todo el mundo se preguntaba por qué se estaba tardando tanto en ofrecer ese informe anual que obligatoriamente tiene que ofrecer la Oficina del Director Nacional de Inteligencia, el ODNI, que no OVNI, ODNI, esto queda como muy martes y 13, ODNI, con que por qué se había tardado tanto en establecer ese informe. Y no sabemos el por qué hubo ese retraso, o al menos no se nos ha comunicado el por qué. Lo que sí sabemos es que se produjo un aumento exponencial de los informes. Hasta 510 se recogieron entre marzo de 2021 y el 1 de septiembre de 2022, lo que significaba un incremento exponencial de los fenómenos registrados por la Marina estadounidense y por pilotos de la Fuerza Aérea estadounidense, que en virtud de esa ley aprobada por Joe Biden a principios de año, la ley de presupuestos, incluía algunas cláusulas que amparaban el que los funcionarios pudieran hablar abiertamente de este tema sin verse penalizados, porque hasta ahora
estas informaciones estaban siendo penalizadas, se podía retirar de servicio a quien informaba de ellos para ser sometido a pruebas de tipo psicológico o directamente mofarse de los aviadores que informaban acerca de los no identificados. Y habían algunas singularidades dentro de ese informe que me parecían reseñables, como por ejemplo que 171 de esos 510 no tenían explicación. Hombre, habíamos mejorado algo, porque ustedes recordarán que el informe previo, el que fue presentado en 2022, hablaba de 114 informes y solo uno no tenía, había sido explicado, el resto no tenían explicación. De manera que el porcentaje de posibles explicaciones, ese abanico, se había ampliado, al menos en lo que respecta a ese informe preliminar. En cualquier caso, sí se reconocía que de esos 171 informes, esos objetos mostraban características de vuelo extraordinarias que no estaban al alcance de las aeronaves, voy a decirlo abiertamente, terrestres, porque aunque ellos se consideran el sheriff del mundo, no hay otros aviones en otras naciones del mundo capaces de alcanzar ni las dinámicas de vuelo, ni las fuerzas G, ni tampoco las velocidades que adquirían estos UAP, fenómenos aéreos no identificados, en su acrónimo en inglés, que ahora ha vuelto a ser cambiado. Ahora ya no son aéreos, pasaron de aéreos a aeroespaciales, de aeroespaciales a anómalos directamente, porque quieren incluir dentro de esa categoría a los objetos transmedia, es decir, aquellos que muestran capacidades de vuelo o de sumergirse en el mar sin ver alteradas sus capacidades de dinámica de vuelo. Hay que decir que todos esos informes habían sido protagonizados por pilotos de la Marina que habían eventualmente efectuado scrambles, es decir, vuelos de interceptación de esos objetos, o miembros de las Fuerzas Armadas que estaban en servicio y que habían podido seguirlos, sea a través del radar o de otros elementos electro-ópticos. Y de hecho, el Pentágono realizó algunas valoraciones al respecto, como por ejemplo este general que veis aquí, que se llama Pat Ryder, y que decía que se tomaban muy en serio los informes de incursiones en nuestro espacio aéreo, fuera en tierra, mar o espacios aéreos, y examinaremos cada uno de esos informes, como diciendo, nosotros nos vamos a tomar muy en serio esto porque está afectando a la seguridad nacional. Yo siempre he dicho que el autor que fue capaz de colar en el Congreso este asunto como un problema de seguridad nacional es, vamos, para ponerle una medalla, porque gracias a eso hemos llegado a donde estamos, a este estado de opinión generalizado en torno a los ovnis. Ha habido un tiempo en el que en el bar no se hablaba del Real Madrid, ni se hablaba del Barcelona, no se hablaba de política, se hablaba de ovnis. Y esto, insisto, para mí, que no estuve en el 68, que es cuando tuvo lugar la última gran oleada en España, era algo inaudito. Y decía Ryder que los eventos de UAP continúan ocurriendo en espacios aéreos restringidos o sensibles. Y aunque esto puede ser el resultado de un sesgo, atención a esto, de recopilación debido a la cantidad de aviones y sensores activos, combinado con la atención enfocada y orientación para informar de anomalías. Es decir, él reconocía que había algo genuino, pero sin embargo decía que a lo mejor podía deberse a algún tipo de error de interpretación de los sensores. Esto es importante porque hay una especie de estado de opinión doble en el seno del Pentágono, entre quienes abogan por desclasificar, por dar a conocer toda la información que hay en sus archivos relativa a los objetos volantes no identificados, y quienes consideran prácticamente que estos son diablos, literalmente, porque son muy del do de pecho, muy de la Iglesia anglicana, y que por consiguiente mejor no meneallo este asunto, vaya a ser que estos diablos vengan a tomar posesión, ¿no?, de la tierra. Pero
¿Qué pasó? Que entre medios estaba este hombre, Christopher Mellon, que es ex subsecretario de Defensa de los Estados de inteligencia, perdón, de los Estados Unidos, al menos lo fue durante los gobiernos de George Bush y de Bill Clinton, que venía reclamando a través de los medios de comunicación, y entiendo que también a través de sus contactos dentro de la administración estadounidense, dos cosas. Una, que el NORAD, que es el Comando de Defensa Estratégico, algo así como los ojos y los oídos del planeta, cuando objetos que puedan venir de fuera puedan reentrar en la atmósfera. Y segundo, que los radares de ese NORAD fueran recalibrados en su sensibilidad para captar todo tipo de objetos. Ustedes saben que existen por lo menos dos tipos de radares, que son los esenciales. Uno es el colaborativo. Los aviones tienen un dispositivo que se llama transpondedor, que manda una señal amiga que les dice el número de vuelo, la posición en la que se encuentran, la altura a la que se encuentran, los vectores de posición, y el radar primario, que es capaz de detectar cualquier cosa porque manda una señal que rebota en el objeto y devuelve los parámetros, los vectores al controlador de vuelo. Pues Christopher Mellon insistía en que tenían que reajustarse ese tipo de parámetros en los radares para que el NORAD pudiera tener mayor control del espacio aéreo estadounidense. Aquí estáis viendo algunas de las antenas que el NORAD tiene en Alaska. Vamos a aparcar momentáneamente el tema estadounidense ahí, porque 2023 también despertaba con otra historia realmente fascinante, que es el proyecto Titán. Ustedes saben, y si no lo saben se lo digo yo, que soy el representante en España del ICER. Es una coalición internacional dedicada al estudio del fenómeno OVNI, con representación en 39 países, y Roberto Pinotti, que es el presidente de esta agrupación y también el fundador del Centro Ufológico Nazionale en Italia, lleva desde hace muchos años una dilatada experiencia con el gobierno de San Marino, una pequeña república vinculada a Italia, para que ellos, igual que hacemos aquí en Alcobendas, hagan un congreso anual dedicado al fenómeno OVNI, congreso al que, por cierto, ha asistido en varias ocasiones nuestro común amigo Javier Sierra. Y en el seno de ICER y en el seno de Kuhn se pensó que podía ser 2023 un buen momento para reactivar lo que es conocido como la cláusula de Granada, que nada tiene que ver con la tierra soñada por mí, es decir, la tierra de mis padres, que es Granada andaluza, sino con una pequeña república caribeña que en 1978 impulsó la creación de una oficina OVNI en el seno de la Organización de las Naciones Unidas. Lo que se pretendía es que, aprovechando el nivel de conciencia que el tema de los ovnis estaba despertando en Estados Unidos, se pudiera, vamos a decir, reorientar este asunto también en Europa a través de las Naciones Unidas, y que qué mejor que las Naciones Unidas fuera el intérprete, el embajador, caso de que pudiera darse un contacto abierto con las inteligencias que vienen del cosmos. Así que se creó una memoria, un proyecto que fue presentado al gobierno de San Marino bajo el nombre de Proyecto Titán, con la idea de que esa oficina, que quedó en stand-by porque Sir Eric Gairy, que era el presidente de Granada en los años 70, fue defenestrado por un golpe de Estado, y esa resolución de la ONU quedó en stand-by a la espera de que algún país miembro reclamara poder ponerla en marcha y a través de una votación pudiera establecerse de nuevo la creación de la oficina. Bueno, pues esto se aprobó en los primeros meses, bueno, como si estuviéramos en los últimos, estamos en marzo. Es que ha pasado el tiempo de una manera bárbara. Ocurrió en el mes de enero, a finales de enero, y parece que la ONU puede crear esa oficina
de investigación, resolución y también orientación a los estados con respecto al fenómeno de los no identificados. Todo parecía ir miel sobre hojuelas. Es más, uno de los insiders, que son estos tipos que están infiltrados en las altas esferas gubernamentales de los Estados Unidos y que capturan información, se hacen con dosieres filtrados, con fotografías filtradas. Me estoy refiriendo a Jeremy Corbell, que es un productor cinematográfico que colabora con George Knapp en un programa radiofónico de gran audiencia en los Estados Unidos. Filtró también el 16 de abril, no, lo filtró en el mes de enero, esta imagen de un ovni, de un presunto ovni, que habría sido tomada el 16 de abril de 2016 en Mosul, en una zona de conflicto activa. Esto, como ha sucedido con filtraciones anteriores de Corbell, os recuerdo, por ejemplo, la de los buques de la Marina con unos triángulos que eran visibles, siendo obtenidas esas imágenes a través de los sistemas fotográficos de un portaaviones de la Marina estadounidense, u otro en el que se ve un objeto transmedia que es capaz de volar a una gran velocidad por encima del agua y de sumergirse en la misma sin prácticamente hacer un chapoteo. Vamos, es como como lo que hacen estos nadadores que se tiran desde el trampolín, que le cuenta para nota que no salpiquen. Pues este hizo un 10 absoluto porque no salpicó ni una solita gota. Nos obsequió con esta imagen de una pequeña sonda, y quédense con esto, pequeña sonda, porque vamos a ir al final al tema de las pequeñas sondas, que habría sido captada nada menos que por un avión espía, estos que nunca espían, los norteamericanos, estos les espían a ellos, pero ellos no, y la divulgó, con lo cual revuelo dentro de la administración estadounidense para saber quién, cómo y por qué se habría filtrado esta información. Y este fue el preámbulo de lo que yo llamo la psicosis. Porque el día 3 de febrero, lo tenemos todos presentes, se filtra a los medios de comunicación que hay un globo espía chino que, bueno, está encima, literalmente, de áreas sensibles, entiéndanse, silos de misiles e instalaciones nucleares estadounidenses, que además, para ser espía, llevaba el cartel puesto. Y efectivamente se abre una crisis dentro del gobierno estadounidense, se debate acerca de si conviene o no echar abajo al puñetero globo, y a pesar de que los chinos dicen, sí, es nuestro, que es nuestro, pero que no es espía, que es científico, que lo que está es obteniendo información científica que no constituye ningún tipo de amenaza, Biden va y ¡pum!, lo echa abajo. Y fíjense, Estados Unidos ya estaba acostumbrado al tema de los globos. Esto es lo que se llama un globo fugo, no es que se fugue. Fugo viene de globos de fuego. Y en la década de los 40, cuando Estados Unidos estaba pugnando con Japón por el control de las aguas del Pacífico, Japón les obsequió con regalito de 15.000 globos que lo que pretendían era sembrar el terror, porque llevaban en esta canastita que ven ustedes ahí abajo una serie de dispositivos incendiarios que se dejaban caer en los bosques para incendiar, y por consiguiente la población estadounidense cundía el pánico, en plan, nos van a invadir, aquí los chinos comunistas van a fastidiarnos la historia y van a exterminarnos. Esto generó una psicosis sin igual frente a la que Estados Unidos no supo dar, en aquel entonces, hablamos de los años 40, una respuesta. Y pienso que de igual manera ha sucedido ahora en lo que podríamos hablar una tensión geopolítica sin precedentes que nos ha llevado ni más ni menos que a la mayor crisis conocida desde la Guerra Fría. Una crisis que en puridad no ha empezado Joe Biden. Esta crisis empieza con Donald Trump
y colocar una serie de aranceles comerciales a los productos chinos en Estados Unidos, que era una nación que estaba creciendo al 7% y que entre eso y la llegada de la pandemia, que también fue casualidad, surgió, yo no creo en las casualidades, tienen ahí un libro en el que cuento por qué, ¿no? Por casualidad, pues resulta, aparece esa pandemia, queda desdibujado lo de la crisis comercial, pero consiguen que China, en lugar de crecer al 7%, crezcan al 4%. Y ahora, con un conflicto armado en Ucrania, con un apoyo virtual de China a Rusia, con una dependencia europea del combustible, el gas y de muchos otros recursos de Estados Unidos, parece que Estados Unidos quiere volver a avivar ese fantasma de la Guerra Fría con China, suministrando no solamente apoyo logístico y apoyando a las revueltas de Taiwán, sino además tensionando todavía más esa historia a través de ese presunto globo espía. Pero fíjense, de ese globo nosotros vimos perfectamente cómo era abatido. Lo recordarán, mira, ¡boom!, se ha ido la porra, ¿no?, directamente. Y en ese momento de crisis, día 3 de febrero, China contraataca y cierra su espacio aéreo en uno de los aeropuertos porque dicen detectar un globo espía estadounidense, que no era tan chungo como el que os he enseñado. El globo espía estadounidense está fabricado por Lockheed Martin, una de las contratas privadas que saca importantes réditos económicos del gobierno de Joe Biden y que bueno, está dotado de paneles solares, de tecnología de propulsión, en definitiva, hace unas fotos de puta madre que no hacía el globo chino, que estaba tomando medidas meteorológicas. Como sea, no sabemos si lo abatieron o no, sabemos que despegaron los cazas, que no los cazos, esos los dejamos para la cocina, en China, y ya tenemos armado el gran follón. Es curioso, ¿no?, porque mucha gente se pregunta ¿por qué globos teniendo China? Porque la batalla geopolítica actual no está en la Tierra, está en el espacio. China ha llegado a la Luna, China tiene proyectos espaciales muy importantes que están dejando atrás, en algunos aspectos, a Estados Unidos, y la batalla, en un momento en el que las empresas privadas están poniendo en marcha incluso viajes turísticos, no al alcance de los pobres mortales que estamos aquí, hay que tener guita de verdad para subir a la estratosfera, pues el espacio se ha liberalizado y por lo tanto ya no es una cosa que controlen únicamente los militares rusos o los militares estadounidenses, sino que el espacio se ha democratizado. Lo que ocurre en el espacio ahora lo podemos ver todos, incluso desde casa, a través de una webcam, monitorizando la ISS o por lo que nos puedan contar quienes vayan a bordo de los SpaceX de Elon Musk, ¿no? Por tanto, la batalla está en el espacio. ¿Por qué no se utilizaron los satélites? Luego entro, es la segunda cuestión que les dejo pendiente, porque hay que decir que la crisis no era para bromas. Y no era para bromas porque Estados Unidos abatió no solamente este globo, sino que el día 10, es decir, prácticamente una semana más tarde, 10 de febrero, derriban otro globo, o aparentemente globo, porque hablan de no identificado, en la costa de Alaska. Sucede a la 1:45 de la tarde, según el horario de la costa este, y el portavoz de Seguridad Nacional, que es este señor que veis aquí, que se llama John Kirby, es un almirante de la Armada, explica que el objeto volaba a una altitud de 40.000 pies, es decir, aproximadamente unos 12 kilómetros de altura, y que el Pentágono había estado rastreando a ese objeto en el espacio aéreo de Alaska en las últimas 24 horas hasta que, de común acuerdo con Trudeau, el primer ministro canadiense, deciden abatirlo. Yo aquí quiero hacer notar algo que me parece significativo, y es que el Pentágono no habla de globos,
En el primero de los casos se habló abiertamente de globos. Aquí utilizó la palabra no identificado. Y claro, resulta que desde 2017 la Fuerza Aérea desestimó la palabra no identificado, la palabra UFO, la palabra OVNI, por la de WAP. Por eso ahora los ufólogos somos guapos. Y la desestimó porque decían que OVNI llevaba una carga excesivamente relacionada con lo extraterrestre y que, claro, el tema podía ser cualquier cosa, como afectaba a la seguridad nacional, podía ser desde un dron de los chinos o de los rusos a una mierda pinchada en un palo que hubiera sido tirada al espacio aéreo. Y en cambio en esta crisis se habla de objetos no identificados. Con lo cual me pregunto yo, ¿se estaba buscando intencionadamente una relación con lo extraterrestre? Porque si no, era muy fácil decir, hemos abatido otro globo chino o hemos abatido un fenómeno aéreo no identificado, por seguir con el tema de los WAP. No, utilizan la palabra no identificado. Y además, al día siguiente, que aquello fue un estrés, ya no me daba la vida, derribaban otro objeto aerotransportado, por eso lo he entrecomillado, de gran altitud sobre el territorio canadiense del Yukon, a 160 kilómetros de la frontera de Estados Unidos, que decían tenía forma cilíndrica. ¡Ostras! Esto ya o es un dirigible, un tipo Hindenburg que ha hecho un salto en el tiempo y vuelve, o era un anuncio de Goodyear, que siguen teniendo ese tipo de globos, o qué demonios estaba pasando, ¿no? A lo mejor no eran globos, porque estaban hablando de no identificados. Y a todo esto salían en las redes los consabidos memes de los objetos ya caídos en el suelo. Este, hay que decir, es una imagen retocada de un accidente de helicóptero que tuvo lugar en Rusia. Bueno, como sea, ese tercer derribo tiene lugar el día 12 de febrero, cuando cazas de combate abaten un cuarto ovni, un cuarto no identificado, en la región de los Grandes Lagos, en concreto en el lago Hurón. Esta es la fotografía de la plataforma Flight Radar 24, que es una plataforma que te permite monitorizar los vuelos a tiempo real. Tú le pones la zona o puedes incluso saber el indicativo del vuelo y vas a saber si tu hijo o hija ha llegado a destino porque te hace un seguimiento pormenorizado. Bueno, 9.000 personas rastrearon a este avión que estaba buscando los restos del no identificados en el lago Hurón. Y estáis viendo la rejilla, la cuadrícula del vuelo que efectuó durante 24 horas este avión para intentar recuperar los restos. Fuera lo que fuera, por tanto, Estados Unidos se lo estaba tomando muy en serio. Y lo que es peor, para acabarlo de matar, aparece este tipo que se llama Glenn Van Herk, no sé si lo digo bien, que es un general del NORAD. Les he contado que eran los oídos y los ojos de la atmósfera terrestre. Y la periodista Ellen Cooper, por si ustedes no lo saben, es una de las coautoras del reportaje de New York Times que destapó la existencia del programa secreto del Pentágono. Entonces, la mujer, que ya debe estar curtida en estas historias, le pregunta a él si tienen elementos de juicio para descartar que eso que acaban de derribar es un objeto no identificado de naturaleza extraterrestre. Y suelta esto. Thanks, Pat, and thanks for doing this. This is for General Van Herk. Because you still haven't been able to tell us what these things are that we are shooting out of the sky, that raises the question, have you ruled out aliens or extraterrestrials, and if so, why? Because that is what everyone is asking us right now. Y él contesta. Thanks for the question, Helene. I'll let the intel community and the counterintelligence community figure that out. I haven't ruled out anything. At this point, we continue to assess every threat or potential threat unknown that approaches North America with an attempt to identify it. En resumidas cuentas, que no tiene elementos, diga lo que diga la inteligencia, para poder descartar que se trate de una nave extraterrestre. O sea que oficialmente se había derribado un globo
y 2 ovnis. Esto es como saben que en la Segunda Guerra Mundial los pilotos solían poner sus avatares derribados en los aviones, pues este es el que derribó a los 2 ovnis y al globo. Claro, esto es significativo porque abiertamente un general introducía el tema de lo extraterrestre en el debate en un momento en el que todo el mundo estaba pensando en globos chinos. ¿Realmente habían derribado un objeto extraterrestre? Y la fórmula que se aplicó en 1947 en Roswell volvió a aplicarse de nuevo en 2023. Salimos, damos una declaración, nos reímos de la posibilidad y a partir de ahí a ver cómo responde la opinión pública. Se lo he subtitulado para que puedan gozar el audio original. One last thing before I turn it over to the Admiral. I just wanted to make sure we address this from the White House. I know there have been questions and concerns about this, but there is no indication of aliens or extraterrestrial activity with these recent takedowns. Again, there is no indication of aliens or terrestrial activity with these recent takedowns. Wanted to make sure that the American people knew that, all of you knew that, and it was important for us to say that from here because we've been hearing a lot about it. I'm not. Will you tell us? I'm just, I loved E.T., the movie, but I'm just going to leave it there. Bueno, parece que a Katrina, que es como se llama esta mujer, portavoz de la Casa Blanca, le entusiasma ET, pero si querían terminar con el estigma, reírse en la puta cara de la gente acerca de lo que estaba pasando, no me parece, primero, ni que fuera elegante, segundo, ni que fuera prudente, pero tercero, sí obedecía a los criterios de lo que se está haciendo actualmente, que es que una parte del gobierno quiere relacionar todo esto con objetos convencionales para empezar a quitar hierro al asunto. Y es que fíjense cómo se ha gestionado la información de esa crisis. Del primer globo hemos visto imágenes del antes, del durante, como lo derribaban, del rescate de los restos que fueron transportados después a Cuántico, lo hemos visto todo. Incluso hemos llegado a ver un selfie porque esta es una fotografía oficial distribuida por la Fuerza Aérea, hemos visto un selfie del piloto que derribó al globo. ¿Alguien de aquí puede decirme qué otra imagen ha visto de los otros 3 ovnis derribados? Ninguna, ¿verdad? ¿Alguien ha tenido imágenes de la recuperación? Ninguna, ¿verdad? Es más, se ha llegado a decir que jamás podrán recuperarse esos restos. ¿Ustedes se lo creen? Yo tampoco me lo creo. ¿Qué nos están ocultando? Les voy a dar una respuesta. Pero la primera respuesta que les voy a dejar es a una de las 2 cuestiones que había dejado colgadas. ¿Por qué la utilización de globos y no de satélites? Bueno, pues tiene su porqué. Y ese porqué está en la matriz SIGINT. ¿Os suena Edward Snowden? Edward Snowden era el operador de la Agencia de Seguridad Nacional destinada a desencriptar los datos de la matriz SIGINT, que es un acrónimo de señal de inteligencia y que lo que hace es coger conversaciones de los teléfonos móviles y también de Internet, que son cosas que los satélites no pueden hacer por su cota de altura. Los satélites pueden leer el titular de un periódico estando en la estratosfera, pero no pueden interceptar una señal del político de turno de Tito Berni, por ejemplo, hablando con una de las Lumis a las que iba. Eso no lo puede hacer, pero sí lo pueden hacer los globos. De manera que, a pesar de estar en el siglo XXI, iba a decir ya en el siglo XX, no somos capaces de, a través de la tecnología más puntera, realizar determinadas cosas. Esa es la justificación. Pero es que además, estos que van de salvadores del mundo, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces, porque ellos estaban espiando directamente a China, concretamente porque saben que estaban desarrollando un programa de globos espía
estas son las fotografías de los hangares realizadas desde satélite en este hangar rectangular largo que está en Xinjiang. No sé si mi chino no es bueno, solamente ir a comprar el pan, que está en el extremo occidental de China y que son propiedad del Ejército Popular. Y además, una de las formas que se nos dijo que tenía, que era de forma poligonal, se correspondía, fíjense, os lo he puesto ahí con un circulito, a uno de los bases, a uno de los hangares en los que se están desarrollando ese tipo de globos. De manera que los estadounidenses creían que los chinos eran los que les estaban espiando a través de globos que se estaban desarrollando en esos hangares que ellos ya tenían monitorizados desde hacía por lo menos un año. Y es que el presidente chino había denunciado que en 2022 se habían producido, detectadas por los chinos, al menos 10 incursiones de su espacio aéreo no autorizadas para espiar instalaciones americanas, chinas. Por lo tanto, aquí todo el mundo espía a todo el mundo. Esto es un asco. Todo el mundo se está espiando. Es más, en el mar meridional de China se captó la fotografía que ven ustedes arriba, que parece un ovni, ¿verdad? Pero es del diseño de este globo propiedad de Lockheed Martin, una de las contratas privadas para el Departamento de Defensa que había estado desarrollando para espiar a los chinos por parte de Estados Unidos. Esta fotografía fue tomada en Pangasinan, en el mar de Luzón, muy cerca de la China meridional. Y claro, también hay una clave política interna en todo esto, y es que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, vamos a darle caña a Biden hasta que no pueda más. Escuchen lo que dice el líder de la minoría del Congreso, Mitch McConnell. Now, on an entirely different matter, there's something unusual going on in our nation's skies. President Biden needs to communicate and level with the American people. About 2 weeks ago, the American people learned that a Chinese spy balloon had crossed into our airspace and was taking its time surveilling our homeland. We watched it tour a big chunk of the country before the administration finally, belatedly, took it down. Since then, the public has seemingly heard about another new unidentified flying object, seemingly on a daily basis. Yesterday, one of our F-16s shot down something they still have not identified near Lake Huron. The day before that, in consultation with Canada, an American F-22 shot down something else over the Yukon. The day before that, we took out something else over Alaska. The administration has still not been able to divulge any meaningful information about what was shot down. What in the world is going on? Has the Biden administration just dialed the sensitivity of our radars all the way up? If so, what are these objects that we are just now noticing for the very first time? Are they benign science projects and wayward weather balloons, or something more nefarious that we've somehow been missing this time? President Biden owes the American people some answers. What are we shooting down? Where did they come from? Whether they are hostile or not, is there coherent guidance about when to shoot them down? If the administration knew all along about China's surveillance efforts, why did it not have options to shoot that balloon down before it maneuvered itself all across the country? Did the right people in the government know about this surveillance threat? Did ODNI and DOD not adequately share intelligence about the growing threat? How did we get into a position where the greatest nation in the world ¿Cómo doesn't know llegamos a una what is posición en la que el traversing our own gobierno más grande del airspace? mundo no sabe qué está atravesando How long has the domain su propio awareness espacio gap that aéreo? Northcom Commander General Van Herk has identified existed? And what has the department done about it? The commander-in-chief owes the country some Y answers. exige, como no puede ser de otra manera, al presidente Biden que dé explicaciones. Hombre, este hombre, aparte de que habla como si tuviera un huevo en la boca, es más difícil de entenderle
estaba dando en la cuestión medular de esta historia. Es que si estamos hablando de un problema de seguridad nacional, ¿cómo puede ser que la nación más importante del mundo, con un presupuesto de 5.000 billones de dólares en defensa, no tenga la capacidad, primero, de saber que están sobrevolando zonas sensibles y, si lo están, no tenga otra opción que derribarlo sin saber de qué se trata, ¿no? No fue solo él, Marco Rubio, otros senadores republicanos, que llegaron incluso a culpar a los inmigrantes mexicanos de esos globos, una cosa absolutamente delirante. Pedían explicaciones y al final pues compareció Joe Biden, y lo hizo para decir que si un objeto representaba una amenaza para la seguridad del pueblo estadounidense, lo derribaré. Esto es capacidad de autocrítica. De hecho, ¿se imaginan por un momento que fueran ovnis de verdad, que fueran extraterrestres? Sería una forma de decirles bienvenidos a la Tierra. Poco como la escena aquella de Will Smith, ¿no?, en Independence Day, cuando le da el puñetazo y se fuma el puro al extraterrestre y le dice bienvenidos a la Tierra. Pero una de las cosas que dijo Biden, que me parece también significativas, es que iba a crear una oficina para que investigara ese tipo de sucesos y que estableciera una mayor sinergia con las agencias de inteligencia. Y Marco Rubio, al que antes aludí, se preguntaba por qué la Casa Blanca está creando un nuevo equipo interinstitucional para monitorear, investigar e informar sobre objetos no identificados cuando ya tenemos la Oficina de Resolución de todas las anomalías que ayudamos a crear hace más de 2 años. Pues una gran pregunta. Y yo creo que tengo la respuesta. Si no han trascendido imágenes de esos objetos, es porque muy probablemente lo que derribaron fueron objetos suyos. Es decir, prototipos experimentales que no se habían comunicado y que, como no la FAA, el equivalente a nuestra ENA, no tiene conocimiento, ni los militares, porque son pruebas de top secret, de alta credencial de secreto, pues directamente se echaron al suelo. No todos, porque sí sabemos que uno de ellos es el K9YO, que hay una asociación que se llama, traducido algo así como la Brigada de los Globos con Cesta del Norte de Illinois. Es que me imagino una reunión de esta peña y debe ser una cosa divertidísima. Que hinchan globos Miller, que son estos que tenéis en los cumpleaños, le ponen una piececita colgando que pesa menos de 100 gramos para monitorizar por dónde va, incluso a veces para hacer de enlace, porque muchos de ellos son radioaficionados, y algunos de esos globos han dado la vuelta al mundo. Bueno, pues en el día 124 de su travesía, el K9YO desaparece. ¿Cuándo se encontraba? Porque está monitorizado a 11.560 metros, es decir, coincide con los 12 kilómetros que les dije había abatido el primer objeto, y a las 12:48, recuerda que fue a las 13 horas cuando notificaron el derribo, es decir, se gastaron 420.000 euros, que es lo que vale uno de los misiles, este que ven ahí, un Iskander, para derribar un globo de feria. La nación que tiene que defendernos a todos. Manda huevos en manos de quien estamos. O sea, les ponemos en el gobierno de España. Claro que todo puede tener una doble lectura, porque nos quedan 2 objetos de los que no sabemos nada y que son los que especulo podían ser prototipos secretos, y sin embargo se ha querido, creo que de una forma intencionada, seguir con el rollo de los globos para eliminar parámetros como el de esta fotografía que fue liberada en febrero de 2020, hace 2 años, y que fue tomada por el copiloto. Si habéis visto Top Gun, sabéis que los F-18 tienen el piloto y el copy que va detrás, que es el que lleva el tema del radar y demás. Y ese, el que va detrás, hizo una foto a este objeto que para algunos se trataba de un globo Miller, un globo como esos que hemos visto. Es complicado, pero muchos dentro del Pentágono
dijeron que estamos dotando de gran preocupación a la nación, al pueblo americano, que dicen ellos, un poco son como los catalanes, al poble de Cataluña, pues ahí es el pueblo de los americanos, de una preocupación extrema porque parece que va a venir aquí una invasión de extraterrestres y, sin embargo, podemos estar ante objetos convencionales, porque todo hay que decir, aquí los científicos brillan hasta este momento por su ausencia. Yo siempre he reclamado que a quien compete realmente este fenómeno no es a los militares, es a los científicos. Quienes tienen que resolver el enigma no va a ser el general o el almirante, no, va a ser el astrofísico o va a ser el científico X. Y de hecho, esto lo que está es exacerbando la cultura del medio. Miren, les presento un mail que se interceptó en septiembre de 2020. Es un mail del entonces administrador adjunto interino de Relaciones Internacionales e Interagenciales de la NASA, Mike Gold, que envía un correo electrónico, que es, por así decirlo, una especie de actualización semanal que ellos van haciendo, porque Thomas Zuckerberg, que fue nombrado, creo que fue en mayo de hace 2 años, el administrador de la NASA, estaba siendo interpelado a menudo por la prensa acerca de los WAP. Y entonces ellos decían, oye, deberíamos de tener preparados 4 argumentos, el ideario, lo que, igual que el gobierno, cuando dicen una cosa y todos dicen lo mismo y dicen la misma frase, pues para que todos nos ciñamos a un determinado guión. Y decía textualmente, la estrategia de comunicación de la NASA era hacer declaraciones generales respecto a los WAP, para pasar a continuación a las actividades de la Agencia Espacial, para la búsqueda de vida en el universo y especialmente nuestro trabajo en los exoplanetas. Yuxtaponer los WAP y la vida extraterrestre está contraindicado. Buscamos un marco más neutral, como decir, actualmente no hay muchos datos sobre los WAP y los datos son la sangre vital de la ciencia. Esto es lo que recomiendan a los científicos de la NASA cuando les pregunten a propósito de los OVNI. Y es muy curioso, porque recientemente, y a raíz de esta crisis de los WAP, hemos sabido que la NASA tiene lo que llama la escala de confianza de detección de vida, acrónimo de COLD, porque establecen varios niveles, creo que son hasta 7, que marcan, por así decirlo, el nivel primero de conocimiento que se tiene sobre la certeza de que el descubrimiento a comunicar tiene que ver con lo extraterrestre, pero para que no cunda el pánico hay que ir dando los datos de forma progresiva. Porque hay una especie de sensación entre los astrobiólogos de que es inminente el descubrimiento de vida extraterrestre. Y como esto es inminente, además ha contribuido de forma extraordinaria el lanzamiento del James Webb, este telescopio que ha descubierto ya un montón de planetas extrasolares, pues lo que dicen es que no va a haber un momento eureka, hemos encontrado que en Zeta Reticuli, por decir algo, hay una civilización extraterrestre, sino que nos van a ir acompasando y poquito a poquito una lluvia fina, hoy una información por aquí, otra por allá, para que cuando te digan que esto es así, pues tú ya lo des por hecho y no cunda el pánico. Fíjense cómo ha cambiado la historia. Antes de la crisis de los globos, Gallup, que es un instituto de encuesta demoscópica estadounidense muy importante, hizo una encuesta en la población, más de 30.000 personas, es decir, es una encuesta representativa, y por primera vez en 75 años se superaba la cota del 50% en la creencia de que en 2023 iba a tener lugar el contacto extraterrestre. Concretamente, el 63% de la población estadounidense está convencida de que en 2023 los extraterrestres van a venir. No había superado nunca el 42%. En España, todo hay que decirlo, porque también la Escuela de Negocios EAE ha hecho una encuesta, el Instituto Ipsos concretamente, preguntando exactamente lo mismo. Los españoles, solamente el 18% lo cree. 2023, año del contacto. Bueno, yo no sé si va a ser en 2023, pero estoy convencido de que contacto habrá. Y no sé si ese efecto contagio que ha hecho que la sociedad estadounidense parece estar de remate haya contagiado también a otros estados. Les recordaré que muy recientemente
en Rusia, se cerraba el aeropuerto de San Petersburgo, el aeropuerto de Púlkovo, porque habían saltado todas las alarmas al ser detectado un objeto no identificado a 160 kilómetros del aeropuerto. Varios aviones civiles informaron de la presencia de ese objeto que previamente había sido detectado por los radares de Rusia. Claro, ellos no piensan en ovnis, lo que piensan son en los ucranianos. ¿Y qué hacen? Despegar a 2 cazas, un MiG-25, bueno, 2 aviones caza, para interceptar a este objeto. Y después de estar hora y media sobrevolando aquello, regresan a base y dicen que no han visto absolutamente nada. Con lo cual se dan 3 versiones distintas. La civil, que son las de los pilotos que pudieron ver con sus propios ojos, y la de los radaristas que percibieron el objeto en sus pantallas. 2, el del gobierno ruso, que estaba Putin informado al minuto y que determina que era una cuestión de guerra electrónica, es decir, alguien había hackeado los radares para que salieran esos cazas, para inculcar el miedo en la población. Y la tercera versión, que dice que básicamente fue todo un entrenamiento que los militares rusos habían propuesto para que tanto la población civil como los militares supieran actuar en el caso de una de esas historias. Curioso, ¿verdad? 3 versiones para un mismo incidente. Yo creo que algo pasó. Y lo creo porque apenas unos días después, Estados Unidos revive un pánico parecido al que tuvo lugar en 1952, cuando se obtuvo esta famosa, icónica fotografía de los ovnis en el Capitolio. Habida cuenta de que 14 ecos no identificados fueron avistados encima de la capital de Estados Unidos, encima de Washington, D.C., y todos esos códigos no obedecían a visiones. La gente no estaba viendo nada. Con lo cual se pensó que podían estar siendo objeto de guerra electrónica. No olvidemos que Estados Unidos tiene patentadas varias historias y esta semana les digo que estén atentos a Espacio Misterio, porque hay un par de informaciones en ese sentido muy relevantes que determinan precisamente, pues eso, el miedo como elemento para manipular a la población, algo a lo que nos tiene muy acostumbrados los discursos, por ejemplo, de Pedro Baños, el coronel español, que, como ustedes saben, ha escrito y publicado y ha recibido hostias como panes por decir precisamente verdades muchas veces como iglesias de grandes. Esos objetos estaban situados a grandes alturas, como si fueran globos, estaban por encima del techo que utilizan habitualmente los aviones, y además todos ellos utilizaban una señal electrónica que empezaba por FAA, que es el acrónimo de la Administración Aeronáutica Federal. Y cuando uno hacía pin sobre la señal, porque esto se podía seguir a través de una red parecida a Flight Radar 24, lo que obtenía era distintivo para otorgar en el futuro. Es decir, parecía que aquello efectivamente había sido hackeado. ¿Quién está hackeando a Rusia y a Estados Unidos a la vez? ¿Es China? ¿Son los extraterrestres que están aquí? Miren, sea quien sea, lo que es evidente es que hay una lucha importante e interna por el control de la narrativa de lo ovni. Hace muy pocos días, creo que hace 48 horas, divulgaba este vídeo, ahí lo ven, de un objeto no identificado que había sido captado en 2022, estamos hablando del año pasado, el 14 de mayo concretamente, sobre Bagdad, y que nada menos lo había tomado un dron espía, un dron espía, estos son los americanos que no espían a nadie, que estaba en esa zona de conflicto. Claro, si ustedes se miran bien la imagen, la voy a volver a poner, parece que deja como una estela atrás de sí. A mí me recordó poderosamente un caso ovni histórico, que es este que fue tomado en Perú, en concreto en Puerto Maldonado, de este objeto también fusiforme que deja atrás de sí una especie de estela
que no se sabe muy bien si podía ser vapor de agua, si podía ser algún humo de algún producto de combustión, y que fue tomada por un guardia fronterizo, por el señor Troncoso, Domingo Troncoso. A pesar de que estamos en sábado, esta la tomó el domingo. ¡Oh, qué malo! Y quiero decirles con esto que, a pesar de que hay mucha gente que dice, bueno, pues si era un objeto que se mueve como un misil, deja una estela como un misil, pues debería ser un misil. La inteligencia artificial, que ahora está siendo utilizada por muchos, ha puesto de relieve un poco los entornos y no parece claro tampoco que esto se trate de un misil. No se sabe quién pudo dispararlo, pues ahí tenemos. Pero nos deja el resquemor de si realmente está en esa narrativa un paso atrás, como la canción 1, 2, 3, un pasito para adelante, 1, 2, 3, un pasito para atrás, en el sentido de vamos a establecer que todo esto se puede explicar con cosas convencionales para desacreditar, para desacelerar ese proceso de revelación de información OVNI que se está produciendo. Pero como les digo, son facciones. Hay unos que apuestan por desclasificar y otros que dicen, no, vamos a mantener el férreo control sobre esto porque como afecta a la seguridad nacional y no sabemos qué es, pues mejor que controlemos nosotros la información antes de que sean nuestros enemigos y nos encuentren vulnerables. Y es muy curioso, porque desde hace algún tiempo ya, desde 2017, hay un científico que está... Bueno, hay más de uno. Se me ocurre Michio Kaku, se me ocurre Gary Nolan y se me ocurre Avi Loeb, que en este caso ha publicado, este martes pasado, un curioso informe que es para leerlo entero. Y ya voy mal de tiempo, o sea que voy a ir terminando porque me quedan 3 minutos, creo, si queremos preguntas. Es fascinante porque lo que está planteando es que a través de la comparativa de los datos que consiguió el observatorio Pan-STARRS 1 en Miami, de esa famosa, iba a decir nave, bueno, me estoy posicionando, bueno, vamos a decir, ese cuerpo astronómico que era Oumuamua. A mí me mola de lo de Oumuamua porque siempre parece que estés mandando besos, ¿no? Mua, Oumuamua. Sensual me pongo, soy un cachondo. En fin, que él decía el comportamiento de este objeto, que era extremadamente delgado y que no dejaba cola al aproximarse al Sol, la aceleración que tenía a través de la gravedad no justificaba el tipo de órbita que había adquirido, le llevaba a pensar, esto junto a muchas otras anomalías, que estábamos ante un objeto, digamos, o basura espacial, porque él siempre habló de que podía ser una nave en desuso, o algo pilotado no por seres biológicos, sino robotizados. Y el caso es que meses atrás, estando Sean Kirkpatrick, a ver, esta es pregunta de trivial para los aficionados a la ufología. ¿Saben quién es Sean Kirkpatrick? Ni idea, ni puta idea, ¿no? Bueno, pues es el director de la AARO, la Oficina de Resolución de Todas las Anomalías, que es quien está liderando los esfuerzos en el gobierno estadounidense para analizar los casos OVNIs y evaluarlos y mandar ese informe, 2, uno confidencial para el subcomité de inteligencia del Congreso y el otro para la opinión pública. Es decir, este señor maneja información confidencial, reservada y de primera mano. Y, bueno, tiene una reunión por cuestiones de su trabajo en Harvard y dice, hombre, ya que estoy en Harvard, pues voy a llamar a Avi Loeb, que es el responsable de astronomía de la Universidad de Harvard y líder de un proyecto que es el proyecto Galileo, que en solo una semana consiguió $1,5 millones para explorar esas naves extraterrestres o eventuales naves extraterrestres a través de objetos, de instrumentos científicos. Porque él dice, más vale un dato científico a 1 millón de fotografías borrosas. Y no puedo estar más de acuerdo con él. Es decir, en Internet ustedes van a encontrar 200.000 fakes y los que no son fakes son 1000 cosas borrosas. Pero si tenemos un dato científico, como en el caso de Oumuamua o Oumuamua, pues ahí podemos conseguir
datos objetivos y parámetros que de una vez por todas digan: no estamos solos, hay seres inteligentes en el universo. Y se reúnen en su casa. Y allí deciden hacer un informe que evalúe las capacidades de los no identificados, los sistemas de propulsión que podrían estar utilizando al albur de los fenómenos que ya tienen recogidos y de los parámetros de la física humana. Y llegan a conclusiones que me parecen fascinantes. Hablan de que el universo, y específicamente nuestro sistema solar, está repleto de basura espacial extraterrestre. A la luz de sondas como la Pioneer 10 y 11, como la sonda New Horizon, etc., habrían elementos flotantes, no inteligentes, que es como una botella lanzada al mar, están navegando por el espacio. De hecho, y abro un paréntesis de este estudio para hablarles de esto, hace muy pocos días tenía oportunidad de hablar con Beatriz Villarroel, que es una astrónoma que está liderando un estudio fantástico. Ella recibió un premio de L'Oréal, que dicho así queda un poco cachondo, pero tenía que ver en este caso con un estudio astrofísico, porque ella estuvo haciendo vive en Noruega y no habla ni papa español, pero se llama Beatriz Villarroel porque es de padres españoles. Y estuvo en Canarias, becada en el Gran Can, para hacer observaciones. Y ella está liderando un estudio fascinante que es: si tenemos fotografías previas al lanzamiento de los Sputnik, 1952, ¿por qué no intentar rastrear si hay objetos artificiales que pudieran estar orbitando alrededor de la Tierra en esas fotografías? Pues bien, ha encontrado, igual que ahora vemos esos satélites Starlink, que están como en fila, ¿verdad?, y que son un reflejo de algo artificial, en este caso creado por el hombre, ha encontrado 7 objetos no identificados anteriores a 1952, con lo cual es la firma inequívoca de que fuimos visitados, al menos en el pasado, por seres de otros planetas. Me parece fascinante. Bueno, pues al albur de esas informaciones, Sir Patrick y Loeb determinan que pueden haber naves nodriza que podrían estar por detrás de Júpiter, que son las responsables de liberar, como si fuera, dice textualmente, un diente de león, esas esporas, que serían cápsulas tipo tic-tac o circulares como las que les puse de Mosul, que llegarían a la Tierra, siendo gobernadas por inteligencia artificial y que utilizarían los océanos como combustible para reabastecerse y seguir e incluso autorreplicarse en su misión, que no sabemos cuál es, a través del universo. Mira. Que no lo está diciendo Josep Guijar, lo está diciendo el director de astronomía de la Universidad de Harvard. Ya sabe. Vale, ya termino. Mira, si la última era esta, mira qué bonito. Mira. Es decir, estamos en un momento realmente histórico, en un momento, creo que privilegiado. Yo no sé si va a ser en 2023, en 2024, pero sé que no me voy a morir. Lo sé, vamos, salvo que me atropelle un cabrón de coche por ahí. Sé que no me voy a morir de viejo sin poder decirles aquí en Alcobendas que no estamos solos en el universo. Muchas gracias. Ya se me oye, sí. Ahora sí. Joseph, enhorabuena, me ha encantado gracias. la conferencia. Entonces te quería preguntar una cosa. ¿Tú qué crees? O sea, a mí me parece, aparte de que ahora yo me llamo guapa, que me gusta, ¿sabes? Por investigar algo de ufología. Pero yo quería preguntar, ¿tú no crees que todas las maniobras de los globos, de desclasificación de los documentos de Pentágono, que realmente no dicen gran cosa, no aportan nada nuevo, es simplemente reconocimiento que existe algo, y esto ya aplaudimos con las orejas? ¿Tú no crees que es una desviación de la atención de todo lo que está pasando en el mundo? Sí y no. Es decir, que los gobiernos del mundo utilizan el fenómeno OVNI como elemento de distracción, a mí no me cabe la menor duda, y tú lo sabes perfectamente, Mercedes, que esto ha sido utilizado por estadounidenses, por rusos y también por españoles. Lo hemos hecho, todos. Pero esto no es producto o no es iniciativa del gobierno estadounidense.
es producto de 4 chiflados que se reunían de vez en cuando en el Skinwalker Ranch para vivir experiencias sobrecogedoras que muchas veces ni tenían que ver con el fenómeno ovni, sino que tenían que ver con los poltergeists, con las apariciones, con las mutilaciones de ganado, con fenómenos luminosos. En fin, allí yo he tenido oportunidad de hablar con algunos de ellos, como Colm Kelleher, con George Knapp, hablar ya no, pero he leído cosas de el filántropo este de Las Vegas, Bigelow, etcétera. Todos ellos estaban chiflados por todo esto. Y como querían sacarle la pasta a Bigelow, que era el que la tenía y era capaz de financiar, de hecho se compró el rancho para él, pues allí empezaron a invitar a gente para que vivieran esas historias, y cuando no pasaba nada, pues se ponían a hablar, joder, pues lo que tendríamos que hacer es poder hacer esto, poder hacer aquello, y fíjate, quiere la casualidad, o no tan casualidad, porque allí había un agente de la CIA que se llamaba Cal Puthoff, que también manda huevos el nombre, Puthoff, que fue metiendo la historieta para que ese tío que era de la Agencia de Seguridad Nacional dijera, joder, esto merece una investigación. Bueno, ¿y quién puede ayudar a que esto se prodigue y se lleve a buen puerto? Y entonces se les ocurre invitar al rancho al ya fallecido senador de Las Vegas, Harry Reid, que se queda impresionado con lo que le ve y le dice a Bigelow, si tú financias mi campaña electoral, yo a ti te voy a recompensar haciendo que exista una comisión de estudio OVNI a nivel gubernamental. Y Bigelow le da $22 millones, ¿vale?, para su campaña electoral. Y Reid hace el famoso AATIP, el programa secreto del Pentágono, que ¿recuerdan la asignación anual que tenía? $22 millones. Se la devolvió al céntimo, ¿vale? Así es como se gesta esta historia, parte de la sociedad civil y parte de 4 chiflaos por estas cosas que han sabido poner el acento en lo más adecuado, que era la seguridad nacional, para tocar la sensibilidad en los, con perdón, de los políticos estúpidos que están mandándose ese gran país. Y ese estado de opinión ha ido creciendo, con los que, como decía este líder de la minoría, Mitch McConnell, decía, es que ahora, no era él, era otro, decía, es que ahora en los bares quienes están hablando de ovnis no son los que llevan el papel de plata en la cabeza, es que todo el mundo está hablando de ovnis. Por lo tanto, esto ha pasado de ser una historia marginal para pasar a ser una historia del interés de todos. Y el gobierno ya no puede quedar al margen. Ahora tiene que dar el paso. Por lo tanto, es la sociedad civil quien ha liderado este proceso, quien ha metido en camisas de 11 varas al gobierno, y lo que yo creo es que ahora el gobierno está haciendo las maniobras oportunas para intentar zafarse y poder salir sin contar ni mu de esta historia. Y de momento lo están consiguiendo, porque si valoramos la gestión de la crisis de los ovni globo, han hecho lo mismo que en Roswell 1947. Se nos ha dicho, fueron globos. Y no han habido más preguntas. Nadie más ha contestado. ¿Alguien le ha dicho esto que he dicho yo aquí, de que podían ser prototipos que no tenían información? Nadie. Y los periodistas de ahí son tan listos como yo, se lo aseguro, y hasta más listos. Pero nadie lo ha hecho, porque tienen unas tragaderas que son increíbles. Entonces, en la medida en la que es la sociedad civil quien está impulsando esto, yo creo que es al revés. Somos nosotros quienes estamos poniendo contra las cuerdas a los políticos, como ha pasado con el proyecto Titán, como está pasando con esto, y los únicos que quedan indemnes son un poco tus compatriotas rusos que, debido a que tienen ahora mismo otros problemas más importantes, como es ese conflicto con Rusia, se están zafando. Porque además coincidió el tema de Rusia con el primer ataque de drones ucranianos sobre suelo ruso, con lo cual dijeron, los drones serán drones. Pero hay muchas incógnitas también sobre lo que se abatió el 2 de enero en Rostov. Por lo tanto, yo creo que estamos en un momento muy importante y que si sabemos
tocar bien las teclas, podemos salir indemnes. Y ojo, y creo que lo dije el año pasado aquí, tenemos que deconstruir la ufología, es decir, quienes estamos liderando las cosas a este y al otro lado del océano, dejémonos ahora de mutilaciones de ganados, dejémonos de abducciones, dejémonos de cosas más extrañas, porque lo que conviene ahora es centrarse en lo fenomenológico y en lo más empírico, en lo más material, porque lo que nos interesa es que abran los archivos de una vez y podamos decir que no estamos solos.